Opciones al esquema anarcocapitalista parte 1, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. Oportunamente, en Economía anarcocapitalista injusta y no sustentable, publicada en BAE Negocios el 13 de enero de 2025, se profundizó en la condición de encierro que ha derivado el accional de la actual gestión gubernamental, pues la supercrisis heredada se agravó y tiende a la hipercrisis. La tierra arrasada, que se observa en la denominada economía urbana, se proyecta ya incluso a la otrora floreciente actividad agropecuaria. En este marco de depresión económica es que la rentabilidad de las compañías en su conjunto, salvo honrosas excepciones, energía fósil no convencional, la actividad minera e ingentes sectores del sistema financiero ampliado, se encuentra en su mínima expresión o decididamente en quebranto, producto de las siderales bajas de ventas que se registran contra el mismo periodo del año anterior. Ello es así, ya que un mercado doméstico en constante declinación y un régimen cambiario que imposibilita cualquier alza en las comercializaciones externas, más allá de algunos commodities que se venden internacionalmente, determinan que no exista chance alguna, con el actual diseño económico, de salir de las circunstancias en las que se encuentra inmerso el aparato productivo. Estas últimas no solo están inducidas por los errores doctrinarios en que incurre la libertad avanza, sino agigantadas por la falta de conocimientos básicos, tanto del presidente como de su ministro de Economía, para comprender la compleja realidad del aparato productivo argentino. Las inconsistentes declaraciones de las máximas autoridades, no existe retraso en el tipo de cambio, sino un adelantamiento de los precios, es un ejemplo que los pinta de cuerpo entero. Es evidente que un proceso como el que transitamos acarreará gravísimas consecuencias. Solo basta recordar los acontecimientos estudiados en la década del 30 del siglo pasado. En este marco se reflexionó si podían modificar el rumbo. La respuesta fue un contundente no. Pues, si persiste la anomalía en la política cambiaria, implicará que se abisme la producción nacional en una situación extrema. Si se elige una devaluación, dentro de los parámetros actuales de la política económica, acelerará la tasa de inflación. Y si se decide una baja de retenciones, como algunos actores solicitan, resultará en una suba de precios generalizada de todos los bienes alimenticios. Como corolario, surgieron las opciones que, al presente fracaso, pueden reemplazarlo como esquema de salida. Son básicamente dos. Una, justa en términos sociales y sustentable en lo económico, similares a los implementados en la primera década del siglo XXI en Argentina, con sus necesarias puestas en valor, y otra injusta en términos sociales, pero sustentable en lo económico, parecidos a lo que podría ser un futuro gobierno con una impronta similar a la de Juntos por el Cambio. Dado que este último caso es una alternativa, se impone hacer un poco de historia de lo que fue el gobierno de la coalición Cambiemos. En él claramente hubo dos etapas, la oligárquica, desde diciembre de 2015 hasta junio de 2018, que se inició con una fuerte devaluación y baja o quita de retenciones a los bienes primarios y que, agravando la situación recibida, finalmente colapsó, ya que, como oportunamente se expuso a más de 2 años de su asunción, la economía no presentaba señal alentadora alguna. Dado que las inversiones privadas no aparecían, la inflación no cedía, el déficit fiscal total rondaba los 11 puntos del Producto Bruto Interno, fundamentalmente financiado con deuda externa. El volumen de las letras del Banco Central, las LEBACs, se habían convertido en un problema autónomo. Los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos estaban entre los más altos de la historia, mientras que las tasas de interés se mantenían en niveles realmente elevados y el peso sufría una impresionante apreciación, que afectaba tanto a la industria manufacturera como a las economías regionales. Asimismo, la distribución del ingreso había empeorado y la pobreza e indigencia crecido, al tiempo que el empleo se deterioraba. Las tendencias indicaban que esta situación atravesaba un sendero de agudización. El país se encontraba en un atolladero, no solo por la delicada situación macroeconómica, sino también por el riesgo que conllevaban algunas de las soluciones propuestas. Finalmente, se recurrió al Fondo Monetario Internacional y raudamente se cambió el sesgo. Comenzaría entonces la etapa neoliberal, desde el 2018 hasta el fin del mandato. Esta fue concomitante con la negociación que inicia el Poder Ejecutivo para conseguir un préstamo stand-by,
que posibilite a la gestión cambiar deuda con acreedores privados, que habían financiado el déficit fiscal total, por una con el organismo internacional, blindada en cuanto a posibilidades de default, e iniciar la búsqueda, a la postre también fallida, de un programa de gobierno que le permitiera reelegir en las próximas elecciones. Pero a poco de andar, la direccionalidad asumida también intranquilizó al FMI. Así, solicitó el desplazamiento de Luis Caputo, a la sazón presidente del Banco Central de la República Argentina, por conducta dispendiosa y no adecuada a la correcta administración del órgano rector de la política monetaria. El núcleo del asunto se analizó en El Domo del FMI, publicado en BAE Negocios el 8 de octubre de 2018, donde se destacó: este acuerdo no apunta a reconstruir e integrar el aparato productivo doméstico, sino que lo que verdaderamente se deduce de él es que al ser insostenible la política económica y ante el irremediable final, apostaba a transformar la explosión en implosión, con un domo invisible que intenta contener las ondas expansivas del colapso de la economía nacional dentro de nuestras fronteras. Ahora bien, por aquello de que otro vendrá que bueno me hará, hoy pueden proyectarse como rescatistas del naufragio en ciernes. Sin embargo, como ya fuera señalado, sus antiguas concepciones lejos están de poder resolver los problemas de la comunidad. En la Argentina de hoy, ese liberalismo de modé, el mundo con su nuevo orden internacional transita hacia el nacionalismo, propicia una fuerte devaluación, la quita de retenciones, una amplia apertura de la economía e incentiva casi exclusivamente las actividades extractivas y tecnológicas. El resultado será la continuidad en la caída de los ingresos populares, los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, y la crisis terminal de la industria, las economías regionales y una parte sustantiva del comercio mayorista y minorista. Naturalmente, la reacción social es el talón de Aquiles de este absurdo ideario. Para evitarla, pretenden prolongar hacia el infinito temporal toda la batería de planes y más aún garantizar una renta máxima universal para todos aquellos que no trabajan y nunca lo harán. Generar las condiciones macroeconómicas para que el sector privado incremente la demanda laboral deja de ser la medida del buen gobierno. Es un esquema injusto, pero sustentable. Más no nos pidan. Será su tea votiva. Va de suyo que una importante proporción del pueblo, del 30 al 40%, que también son hijos de Dios, no recibirá las mieles que le corresponde. En este debate debe adentrarse el conjunto de la dirigencia empresaria, sindical, política, social y religiosa, dado el estrepitoso fracaso del gobierno libertario para encontrar la mejor propuesta que contenga al todo social. Dios guíe a nuestros decisores. Agradecemos la colaboración de Roberto Nuech para escribir Opciones al esquema anarcocapitalista, parte 1, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero.